Datos Voladores. Un podcast original de Radio Trend Topic para conocer curiosidades random de la vida. ¿Será verdad o será una fake news? Descubrilo en cada episodio por tu plataforma favorita. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Falco y estoy muy emocionada de compartir este momento con ustedes. En este nuevo episodio de Datos Voladores me gustaría hablarles sobre los zurdos. Sobre las personas que escribimos con la mano izquierda. Y sí, yo soy zurda. Pero ¿ustedes sabían que solo el 13% de las personas a nivel mundial tienen la mano izquierda como dominante? Este dato me voló la cabeza. Y es por esto que hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los zurdos. Vamos a arrancar con una pregunta. ¿Por qué somos tan pocos? Para saber la respuesta, quédate escuchando hasta el final. Pero bueno, antes de adentrarnos con datos actuales, es interesantísimo explorar la historia detrás de la dominancia de la mano izquierda. Durante siglos, la preferencia por la mano derecha ha sido predominante en muchísimas culturas. Por ejemplo, en la antigua Roma, ser zurdo se consideraba un signo de mala suerte. Y esto era motivo de discriminación. En algunos rituales romanos se creía que realizar acciones con la mano izquierda podría traer la desgracia o el mal augurio. ¿What? Además, esto no termina acá, porque por ejemplo, ¿ustedes sabían que en el ámbito militar la mano derecha era considerada más valiosa que la izquierda? Por lo tanto, si algún militar o guerrero utilizaba la mano izquierda, era visto como una desventaja y hasta incluso un mal presagio. Y ojalá esto hubiese terminado acá y seríamos todos felices, pero no. Durante la Edad Media, la asociación de la mano izquierda con la brujería y la herejía se basaba en las creencias y supersticiones arraigadas en esa época. La mano izquierda, al ser considerada diferente y menos común que la derecha, se convirtió en un símbolo de desviación y desorden. La brujería y la herejía eran consideradas actividades maléficas y contrarias a la fe cristiana dominante de esa época. Cualquier desviación, de la norma establecida en esa época se percibía como una amenaza. Además, no solo eso, sino que las personas zurdas a menudo, y lógicamente, realizaban acciones cotidianas que eran diferentes a la mayoría, hacer todas acciones con la mano izquierda, y esto hacía que estas personas se destaquen y que generaran sospechas. Esta peculiaridad fue interpretada como una señal de que esas personas estaban como relacionadas con fuerzas oscuras y demoníacas. O sea que era un mal tiempo para vivir la Edad Media para nosotros los zurdos. Lo bueno es que estos tipos de prejuicios que tristemente persistieron durante tantos años y atravesaron a un montón de culturas y religiones, hoy en día, las personas zurdas, por suerte, no sufrimos este tipo de discriminación. ¡Gracias! Bueno, ya he dicho un poco todo esto, la historia, cómo fue que los zurdos la pasaban hace muchísimos años atrás. Vamos a meternos un poquito más en datos de números. Como les decía antes, el 13% de la población mundial es zurda. Esto significa que más de 900 millones de personas utilizan su mano izquierda en su vida diaria. Es más, hay estudios demográficos que demuestran que la mano izquierda, que el uso de la mano izquierda varía según las regiones del mundo. Por ejemplo, en algunos países europeos, la proporción de personas zurdas es mayor y puede llegar hasta el 20%. Pero además de la geografía, hay otro factor que se tiene muy en cuenta para definir las personas que son zurdas, y es el género. Se dice que los hombres tienen más probabilidades de ser zurdos en comparación con las mujeres. Y aquí vamos con otro dato volador, otros de esos datos que me fueron como volando la cabeza a medida que fui investigando sobre las personas que somos zurdas. Que es que, aunque la genética puede influir en la preferencia de la mano, no hay un gen específico que determine si una persona será diestra o zurda. La dominancia de la mano izquierda es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Así que más o menos ya fuimos recorriendo, lo que fue la historia, algunos datos duros, pero vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho,
que son los mitos, las realidades y esta otra pregunta, ¿no?, que me gustaría compartir con ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Los zurdos tenemos más posibilidades de ser ambidiestros? ¡Ojo al piojo! Bueno, aunque ser zurdo es algo natural, a lo largo del tiempo han surgido muchos mitos y estereotipos en torno a las personas zurdas. Uno de los mitos más comunes es que dicen que nosotros somos menos habilidosos que los diestros. ¡Aguantá! Sí, es real, dicen eso. Pero en realidad, nosotros tenemos una enorme capacidad para adaptarnos a un mundo que está diseñado principalmente para diestros. Entonces, esto nos permite desarrollar habilidades motoras únicas. Es más, hay varios estudios científicos que han demostrado que nosotros los zurdos podemos tener ventajas en grandes áreas, como la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento divergente. Es más, de hecho, si ustedes se ponen a pensar y empiezan ahí a buscar nombres de personas zurdas, se van a dar cuenta que hay una gran proporción de zurdos en profesiones artísticas y musicales, porque se ha observado que se tiene una mayor capacidad para pensar por fuera de lo convencional. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta esta de si podemos o no ser ambidiestros, la respuesta es que sí, porque como les comentaba anteriormente, nosotros nos tenemos que adaptar siempre a objetos que están pensados para diestros. Todos los días nos encontramos con distintas dificultades. Por ejemplo, los resaltadores. Yo soy zurda, estoy estudiando para la facultad, agarro un resaltador y voy al revés. Porque mientras un diestro va resaltando y a medida que va resaltando va leyendo, nosotros resaltamos al revés. Y sí, y nadie nunca piensa en eso, porque no existen resaltadores para zurdos. Así yo no. Ojalá terminara ahí, pero no. También tenemos problemas con las tijeras. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando eran más chicos y estaban en el jardín o en el colegio y querían cortar algo con la tijera y no tenían disponibilidad de tijeras para zurdos? Entonces, la mayoría de los zurdos nos adaptamos a utilizar tijeras para diestros. Ni hablar de los cuadernos anillados o de si en algún momento, no sé si les habrá pasado a los zurdos que están escuchando, las plumas. Cuando tenía que escribir con pluma, me acuerdo que se me manchaba toda la mano porque era completamente imposible. Lo bueno es que a medida que fueron pasando los años, diferentes objetos se fueron adaptando a nosotros. Lo único es que siempre son un poquito más caros y más difíciles de conseguir, porque claro, somos el 13% de la población mundial, no se consigue en todos lados una tijera para zurdos, los instrumentos musicales, las guitarras y demás cuestiones también son difíciles de conseguir y más caras. Es por esto, y como para hacer una mini conclusión de este tema, que nosotros tenemos más posibilidades de ser ambidiestros. Estamos acostumbrados a utilizar la mano derecha para varias acciones. Podemos decir que nos volvemos más hábiles en el uso de ambas manos, lo que confiere una mayor ambidestreza. Podemos escribir con la mano izquierda, pero realizamos gran cantidad de actividades con la mano derecha. Quiero seguir una parte muy interesante, ¿no? Ya hablamos de historia, nos respondimos esta pregunta de si podemos ser ambidiestros, y a mí me gusta mucho el chusmerío y la farándula y el espectáculo, y sí, ahora les pregunto a ustedes, ¿conocen alguna personalidad importante que sea zurda? Hay un montón. Y me podría ocupar todo este espacio dando la lista de las personalidades importantes que escriben con la mano izquierda. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y ya sé en quién están pensando, pero lo vamos a dejar para el final. Tenemos a Obama, Angelina Jolie, Paul McCartney, Bill Gates, Julia Roberts, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Carlos Gardel y Ricardo Darín, Lali Espósito y los más grandes, Diego Maradona y por supuesto el gran Lionel Messi. Bueno, también, como estoy muy de hacer preguntas en el día de la fecha, les quiero preguntar si ustedes sabían que existe un Día Internacional del Zurdo. La respuesta de nuevo es sí. Existe el Día Internacional del Zurdo y falta muy poquito para que llegue esa fecha. Es el 13 de agosto. En esta fecha se reconoce y se valora la comunidad zurda en todo el mundo. ¿Pero saben por qué se eligió esta fecha?
Resulta que esta fecha coincide con el cumpleaños de un famoso artista y científico, Leonardo da Vinci. ¿Quién se cree que era zurdo? Estamos casi seguros que sí. Y es un recordatorio de que incluso en el mundo diseñados para diestros, los zurdos tenemos un gran lugar en el mundo. Ya llegando a una instancia final y retomando la pregunta inicial de por qué somos tan pocos. ¿Por qué somos tan pocos? ¿Por qué somos solo el 13% de la población mundial? Y a ver, para esto no hay una respuesta única, ya que son varias las teorías que rondan en este mundo sobre nosotros los zurdos. Algunos dicen que se debe a factores genéticos, ya que hay estudios que sugieren que hay genes relacionados con la preferencia de una mano. Hay otros que, escuchen esto, afirman que es una cuestión hormonal. Se ha planteado la hipótesis de que los niveles de hormona, como la testosterona, durante el desarrollo fetal, podrían influir en la lateralización cerebral y, por lo tanto, en la dominancia de la mano izquierda. Hasta ahora, ¿cuál es la que a ustedes les parece que va más con qué teoría se sienten más identificados? Tenemos una tercera también que habla de los factores ambientales y culturales. Este me parece que es súper importante porque el entorno y la cultura también pueden desempeñar un papel con respecto a la preferencia de la mano. Como habíamos hablado anteriormente, muchas sociedades han favorecido el uso de la mano derecha y se ha estigmatizado el uso de la mano izquierda. Hace unos minutos charlábamos de la Edad Media, de Roma, de las diferentes religiones, estas presiones, incluso a las personas que eran zurdas se las obligaba a escribir con la mano derecha. Entonces, estas presiones sociales claramente influyeron en la baja incidencia de zurdos en ciertas culturas. Y hay una cuarta teoría que dice que son influencias neurológicas y que la preferencia de la mano, digamos que está conectada a uno de los hemisferios cerebrales. Interesante. Aunque, como les decía, la relación exacta aún no se entiende completamente. Miren cuántas teorías tenemos y hay muchas más. Se ha observado que la mayoría de los zurdos tienen una mayor simetría cerebral y una menor lateralización que los diestros. Yo creo que tiene mucho que ver las presiones sociales y culturales y toda esta historia que les comentaba anteriormente a la hora de elegir una mano por sobre la otra. En conclusión, la pregunta de por qué hay tantos zurdos no tiene una única respuesta definitiva. Y si bien, como estuvimos charlando durante este podcast, hay varias teorías que circulan en el mundo sobre este tema y cada una de ellas nos ofrece una perspectiva muy interesante. Pero sin importar las razones que hay detrás de la baja incidencia de zurdos, es fundamental reconocer y valorar a la diversidad en todas sus formas. Recuerden, este 13 de agosto, saludar a sus amigos, amigas zurdas y espero que la hayan pasado muy bien. Muchas gracias por escucharme. Esto fue el tercer episodio de Datos Voladores.